Hola, buenas tardes. Vamos a tratar la unidad 2, la comprensión antropológica de la sexualidad. En esta unidad vamos a estudiar la antropología sexual, desde donde nos van a ayudar diversas ciencias. El ser humano, como sabemos, es muy complejo y va desarrollando y madurando la sexualidad a lo largo de toda la vida. En el segundo punto vamos a hablar más concretamente de esta unidad, la antropología sexual. Ustedes recuerdan que en la unidad pasada habíamos dicho que la persona humana es la única que tiene moral porque es libre. Esta moralidad en el ser humano abarca toda su persona, su aspecto racional, su libertad, su aspecto corpóreo, y se expresa en relación con el mundo, o sea, con el medio ambiente, con los otros y también con Dios. Para poder diseñar una ética sexual tenemos que partir de una antropología sexual que muestre los significados humanos de la sexualidad. ¿Se acuerdan que en la unidad anterior habíamos descartado algunas antropologías dualistas porque justamente expresaban una realidad humana inadecuada? Nosotros creemos y nos sustentamos en una antropología que tenga en cuenta el carácter positivo de la sexualidad. Ya desde el Génesis fuimos creados por Dios y Dios ve que era bueno, que era muy bueno todo lo que había hecho. Entonces, no podemos pensar a la persona sin su dimensión corpórea. Podemos llegar a imaginar, a buscar lo que debemos ser, pero para eso es necesario primero comprender qué somos. Lo que somos es una unidad psicosomática donde no es que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. O sea, y este cuerpo participa de la dignidad del yo personal. Yo soy mi cuerpo y me expreso con él y en él. El cuerpo es un lenguaje. Nuestra realidad corporal justamente nos ubica en el ser finitos, ¿no? Esto del tiempo y el espacio que influyen obviamente en nuestra realidad corporal. El cuerpo humano expresa diferencias y similitudes con el resto de los seres vivos, pero siempre lo que indica es una superioridad de los demás. La antropología sexual abarca muchas dimensiones que expresan el misterio y la complejidad de nuestro ser personas humanas. Las autoras van a presentar distintas argumentaciones de distintas ciencias sobre la sexualidad. Abarca la instancia biológica, psicológica, cultural, la filosofía, el sexo como lenguaje. Léanlo con la mente lo más abierta que ustedes puedan y eso va a aportar. Cualquier duda, por supuesto, estoy disponible. Pero yo me quisiera concentrar en el tercer punto, que es la comprensión teológica de lo sexual. Es verdad que para muchos la religión cristiana tiene un discurso negativo sobre la sexualidad. Sobre el final voy a explicar a qué se debe esta idea de lo negativo de la sexualidad. Comenzaremos entonces por algunas afirmaciones de la sexualidad que la visión cristiana no puede dejar de indicar. La primera es que la sexualidad es un lugar de encuentro con la trascendencia, ¿no? La trascendencia, lo que está más allá. Bueno, la sexualidad es un lugar de encuentro. La concepción antropológica cristiana reconoce que las personas somos sujetos de relaciones. Por lo tanto, nuestro ser está abierto a los otros. Justamente la dimensión sexual es la fuerza que nos empuja a salir de nosotros mismos y a comunicarnos.
La sexualidad, por lo tanto, es interpersonal, es comunicación, es entrega, es apertura, es camino de expresión del afecto y de la espiritualidad entre las personas. Nos comunicamos a través y con nuestra sexualidad. Un tipo de esa comunicación es la que viven las parejas. Esta dimensión de apertura de la sexualidad se vive también con respecto a la trascendencia. O sea, la realidad misma de la sexualidad es también un misterio que despierta en los humanos esta experiencia de fascinación, o sea, de atracción y también de terror, igual que las divinidades. En la antigüedad había distintas experiencias donde la sexualidad era camino para la comunicación con los dioses en algunos pueblos. En otros pueblos la característica era el temor, el miedo. En la actualidad, en esta época moderna, posmoderna, no escapamos de este misterio que la sexualidad esconde. Se habla de la neosacralización de la sexualidad, no tanto como un camino de comunicación y entrega, sino como un fin en sí misma que se ofrece como posibilidad para vivirlo plenamente. Vendría a ser el culto al sexo. Sería como una religión que gira en torno a una falsa concepción de la libertad. ¿El problema cuál es? Es que se convierte al placer en un fin que evidentemente se cree que nos brinda las llaves de la felicidad. Hoy el desafío es entonces vivir correctamente la sexualidad y comprender el sentido verdadero de apertura a lo absoluto de Dios. La sexualidad es un espacio privilegiado para experimentar nuestra pobreza y nuestra grandeza. Y esa insatisfacción que podemos sentir indica justamente la trascendencia. Entonces, un punto era que la sexualidad era el lugar de encuentro con la trascendencia. El segundo punto es que Dios crea a las personas sexuadas. El pueblo de Israel no divinizó la sexualidad. Sí va haciendo un proceso de sacralización. O sea, el sexo es humano, no divino. En el Antiguo Testamento es verdad, Dios es Padre. Es una imagen que recuerda sus acciones de Dios. O sea, Él es un Padre que ama a su Hijo, a su pueblo, que libera, que camina con el pueblo. La sexualidad es creación de Dios. Por eso es buena, Proviene de Él. Dios crea al varón y a la mujer sin ninguna idea de subordinación de uno al otro. Lo que sí encontramos en la Biblia es algunos rasgos de ideas patriarcales o machistas donde la mujer está inadecuadamente valorada, o sea, está valorada por su vientre fecundo, porque es propiedad de los varones, determinados lugares que se le ha dado a la mujer, pero esto proviene de este rasgo machista. Todo esto no tiene nada que ver con el proyecto de Dios. Dios crea a la mujer de la misma naturaleza que el varón. A los dos les da la tierra y les manda que la cuiden. Entonces, ¿por qué se da esto? Simplemente porque el pecado ha dañado lo humano y entonces esa interpretación que se da, porque es imposible que podamos captar a Dios sin tener en cuenta todos nuestros aspectos internos y externos. Entonces es bueno cuando se lee la Biblia distinguir qué aspectos son propios de una cultura dañada y qué aspectos sí responden al proyecto de Dios. La sexualidad, el otro punto, el tercero, es la sexualidad está ligada al amor. El amor es parte del proceso de humanización del ser humano. Entonces, sin
las atenciones de afecto, las personas no podemos sobrevivir, ¿no? El amor lleva a la persona justamente a entregarse, a confiar, a abrirse, a dialogar con otros. La autora acá les va a escribir 3 niveles de amor, que son el genital afectivo, el amor entre amigos y el amor de ágape. Todo esto es a través del cuerpo. Pero es sencillo este punto. Yo en este punto les aconsejo, si tienen acceso, a leer algo de Julián Marías, que él habla mucho de este don, de esta condición sexuada de los seres humanos. Bellísimo autor español, personalista. El otro punto que quería tocar es el cristianismo histórico y la sexualidad. Comprender la visión cristiana de la sexualidad no basta con el estudio bíblico. Hace falta un recorrido histórico por la tradición de la Iglesia para ver el recorrido que tuvo. Hay otros factores, no solamente las propias fuentes, sino pensamientos pre- y extracristianos que influyeron sobre las personas y fueron los que aportaron una visión negativa de la antropología sexual e incorrecta, no solamente negativa, sino que también incorrecta. Uno es el estoicismo y el otro es el agnosticismo. El estoicismo tiene una visión negativa del cuerpo y de la sexualidad. Defiende esta postura de dominar la voluntad por sobre las emociones, que las pasiones son todas irracionales y el hombre es feliz y virtuoso solo por la razón. El gnosticismo es una filosofía precristiana también, que fue combatida por los padres de la Iglesia en los primeros siglos. Tiene una visión también negativa de la sexualidad. Influyen en la cultura occidental sobre el pensamiento ético sexual del cristianismo. Acá hay que destacar a 2 autores. San Agustín, que justamente valora el matrimonio, reivindica el matrimonio, lo reconoce con su estatus teológico como sacramento, no confunde sexualidad con pecado. Y Santo Tomás, que reivindica el placer, o sea, deja de condenar el placer como un mal. La cultura occidental influyó en el pensamiento sexual de la Iglesia y a su vez la Iglesia influyó sobre la cultura occidental. Entonces, esta evolución va desde una concepción restrictiva, una comprensión más integradora de la sexualidad, hasta el Concilio Vaticano, donde aparece una visión personalista, donde los valores personales y comunitarios en torno al eje del amor son imprescindibles. Después va a señalar algunas ideas del magisterio sobre la sexualidad muy importantes. Del enfoque biologicista al enfoque personalista de la sexualidad, Juan Pablo II, que toma este tema de la sexualidad y la corporeidad, afirmando en términos más positivos la índole de entrega del cuerpo, la naturaleza dialogal de la sexualidad, y en el catecismo señalan 2 números sobre la sexualidad muy positivos, 2332 y 2335. Bueno, hasta aquí la exposición, espero haber sido clara. Cualquier duda me consultan. Buenas tardes.